¿Cómo estamos, cabrón? Un nuevo videito aquí. Vamos a hablar hoy día de lo que es cómo cuando Jesús está ante el concilio, previo ya a la crucifixión, me he dado cuenta de que me ha vuelto mejor trader comprender esta parte de la historia. Bien, como ya sabrán, mi nombre es Martín, tengo 24 años, y decir 23. Tengo 24 años, estoy trabajando en este momento, tengo 3 años haciendo trading, ya soy rentable, estoy pasando una cuenta de 100k en Drawdown, paso a Break-Even, Drawdown, pero nunca salgo de ese ciclo. Siempre fui creyente en Dios, simplemente que por a veces motivos y cosas de mi historia fui dejándolo de lado. Me fui más por un lado más espiritual, intentando encontrar respuesta, encontrando algún tipo de firmeza, y cuando me fui como dándole espacio de creer en Dios, para que se hagan una idea, yo antes sentía que ni siquiera era merecedor de creer en Dios porque no tenía la forma de refutar una persona con mejores resultados en el mundo material para creer en Dios, porque si yo creía en Dios significaba de que yo era responsable completamente de lo que me sucedía, y yo no tenía la capacidad de creer que yo era capaz de sostenerme en esas situaciones. ¿Ok? Eso es lo principal, así que quiero que se queden con esto. Bueno, en este se ve muy bien el tatuaje, qué concha tu madre. Se ve muy bien, weón. Bueno, lo que voy a hacer, voy a explicarle más o menos como lo que yo fui comprendiendo. Contexto muy amplio de lo que sucedió cuando Jesús está ante el concilio. Fue previo a su crucifixión y antes que Judas se ahorcara y todo el tema. Básicamente, eh, agarran a Jesús, ¿ya? Para criticarlo frente al concilio, un grupo de personas, un conjunto de sumos sacerdotes que al final hablan mucho de la rectitud y lo que normalmente asociamos mucho a la religión, que es como la que hace daño, entre comillas, porque a veces separamos mucho el camino de Cristo con la idea de la religión en sí, que también desde mi punto de vista es importante, pero hay que saber unirlo de los mensajes que se tratan de conseguir. En ese momento aparece un personaje también que es uno de los discípulos de Jesús, que es Pedro, que él dice que nunca va a negar a Jesús y lo va a acompañar, y Jesús le dice que sí, tú me vas a negar. No recuerdo muy bien si creo que fue como lo va a negar 3 veces, no recuerdo muy bien esa parte. Pero la historia básicamente va por ese lado. Al final él se encuentra con el concilio. Voy a poner ahí, quizá si lo edito, voy a poner una foto de Jesús ante el concilio para que pongan más o menos el contexto de la imagen. ¿Y qué sucede? Que parte de la escena que Jesús lo llevan, ¿cierto? Y Pedro lo siguió de lejos. Voy a ir leyendo parte del versículo. Dice, este era el capítulo 26, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, 26. 26, Mateo 26, 58. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó a ver cómo acabaría todo. Voy a ir combinando esto con el tema del trading. ¿Qué es lo que pienso yo con el tema? De que Pedro, yo siempre pienso de que al final todo es como una experiencia egocéntrica, de cierta forma. Entonces toda la historia que nosotros nos vamos leyendo, no solamente lean la historia de la Biblia, sino traten de constantemente llevarla a su presente. Dios te habla a través de la Escritura. Entonces, toda esa parte negativa que ustedes tienen, sáquenla. Cuando hablan con Dios se van a dar cuenta de que eso negativo que tú tomas en cuenta de ti es más positivo de lo que tú crees. Porque yo tengo que tener un ego que siempre me dijeron que era muy negativo y yo no sabía controlarlo. Hasta que aprendí a darle firmeza, y eso me ayuda a mí a proyectarme de una forma. Entonces yo hablo con Dios de esa forma, sin negar lo que tengo acá adentro. Porque Dios no te va a criticar por lo que eres, sino porque sabe quién eres. ¿Sabes? En ese sentido. Entonces, Pedro negaba a Jesús. Entonces yo pienso, nosotros solemos ver a Jesús, en la nota que puse, vemos a Jesús de lejos, por las reglas impuestas de cómo vivir. Usamos de excusa para no enfrentar a Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Vemos a Jesús de lejos, que ese es Pedro, que negó a Jesús. No, si yo te voy a seguir, yo te voy a hacer caso, yo te creo, 100%. Pero, ¿qué tan es cierto eso? Cuando estamos frente a la sesión de trading, ¿realmente seguimos nuestras reglas? No, sí, hoy día voy a seguir mi plan, hoy día voy a hacer bien las cosas. Y a la hora de presentarte al gráfico, ¿realmente sigues tu regla? Porque es muy fácil nosotros decir como, no, los discípulos son malos, o Judas es malo porque traiciona a Cristo. Amigo,
A ti te enseñaron a Cristo y no tuviste fe en el momento que era. Tú también traicionaste a Cristo. ¿Somos capaces de apuntar al otro ser humano porque lo hizo mal? Entonces, ¿quién es más egocéntrico? ¿La persona que tiene la capacidad de poder verse en todos y vivir en un círculo y él proyectar su vida? ¿O quienes apuntan hacia afuera? Entonces, si yo negara eso, y negara la parte negativa, y negara mi parte de carne que tienen los discípulos, que nos representan, entonces, ¿quién somos nosotros para eso? Por lo tanto, integramos la parte de Pedro, integramos que negamos a Jesús sin darnos cuenta, somos simples pecadores. Somos simples pecadores cuando nos presentamos al gráfico y no seguimos nuestra regla. Somos simples pecadores cuando decimos que vamos a hacer cosas y no las hacemos. Somos pecadores cuando Jesús nos habla y nos negamos a la frecuencia que Él nos dice. Porque a veces nos habla Él de una firmeza tan clara que tratamos de cambiar un poco la historia. Hasta que Dios no te diga que tienes que cambiar esa frecuencia, tú no la cambias. Tú haces caso a lo que te diga, y aunque mucha gente te diga lo contrario, tú tienes que sostenerte la frecuencia de Dios, caminar con Dios, la frecuencia que Él te habló. Eso tienes que hacer. Enfocarte en, Dios me habló en una frecuencia. Yo no entiendo cuál es el camino. Entiendo más o menos la idea de que me quiere decir porque estoy trabajando en ello. Pero cuando Jesús me hable, o Dios me hable, tengo que mi mente y mi existir se base en la frecuencia en la cual Dios me habla. Porque si Dios me habla en una frecuencia y yo niego la frecuencia que Dios me está hablando y actúo desde la frecuencia que yo quiero, de manera egoísta, realmente no estoy siguiéndolo. Y lo niego sin darme cuenta. Entonces, también afectan al trading. Si tú estás haciendo trading y te dicen que tenés que seguir tu plan, no, yo voy a seguir mi plan, ¿realmente estás caminando con Dios en ese aspecto? ¿O estás caminando en base a tu carne? Pienso yo. Entonces, el otro punto, vamos con... bueno, entró, se sentó con los guardias. Desde mi punto de vista, el tema de los guardias simplemente por algo lo anotaron. Y pienso que los guardias también hablan de lo muchísimo de esta idea de la falsa armadura. Porque si estoy detrás de los guardias, se supone que estoy seguro. Estoy seguro, no estoy expuesto. No tengo que ser firme, como es Jesús ante el concilio. Porque estoy escondido donde se supone que alguien que me va a proteger. Y realmente nadie te protege en ese sentido. El único que te puede proteger es Dios, y el que es más vulnerable contigo. Duro ese. Bien, acá lo fui como combinando de cositas, pero quiero que lo entiendan. Adentro, este es 26.59. Va a ser 26.59 de 59 a 60. No sé si así se dice, pero creo que así es el camino. Adentro, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente se presentaron 2 hombres y declararon. Ese es el de 61, hasta ahí no. Pero quedamos se presentaron 2 hombres. ¿Ok? Y pienso que esos 2 hombres podríamos quizás tomarlo como el que sí a Dios, o no. I don't know. Pero lo que quiero que entiendan es los principales sacerdotes. ¿A qué se refiere con los sacerdotes, los sumos sacerdotes? Desde mi punto de vista, habla muchísimo de las reglas, la lealtad con la familia, lo que se supone que tengo que hacer, no lo que Jesús me dice que tengo que hacer. Cuando yo sigo las reglas de lo que me dice pongamos la religión o los sumos sacerdotes o los que aparentan ser el camino correcto, lo que generalmente llamamos como somos, así como Jesús, dame chance. Así, bueno, me fui a sonar. Entonces los principales sacerdotes, según yo, y el sumo sacerdote habla todo de las reglas, se supone que lo que no está lo que está prohibido, lo mal hecho, lo del diablo, pero ni siquiera lo del diablo caminando con Dios de manera positiva, sino esa culpa, eso que te dice así como, no, weón. Es literalmente como si te dijeran que eso superior que está arriba, que se supone que es lo correcto, estuviese en verdad muy envenenado por el diablo, no por el camino de Dios. Entonces, los principales sacerdotes, todo el Concilio Supremo, intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Ese es 60.
Y en ese aspecto, cuando tú estás frente al gráfico, te van a aparecer 1000 demonios. 1000 demonios. Tú tenés que seguir tus reglas. No podéis ser Pedro frente al gráfico. Testigos que mintieron acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Cuando estés presente al gráfico, van a aparecer muchos miedos. Muchos miedos. ¿Será ese setup? ¿No será ese setup? ¿Será la forma correcta? ¿No será la forma correcta? Mira, paréntesis igual. Este es mi trípode. Yo no fumo, pero está este y este. Acá afuera en la terraza del trabajo. Está bueno eso, weón. A mí es la que no encaja. Entonces, cuando tú estés frente al gráfico, van a haber muchos testigos que van a buscar mentirte o contarte una historia para que tú tomes una mala decisión, para que tú tomes un mal setup. Cuando en realidad, tu único trabajo no debería ser ni intentar ser Pedro, intentando negar tu propia realidad, que eso incluso podría ser el hecho manejar un capital que no te corresponde. It could be. ¿Cachai? It could be. Pero si ya estáis ahí. Pero sin duda, si tú estás frente al gráfico, tu única misión debería ser estar presente con Jesús en realmente cuál es lo que tengo que hacer. Tengo que seguir mi plan, tengo que seguir a Jesús en el camino de la sesión de trading. Es todos los días, no es una sesión de trading y después a la otra sesión se te olvida. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Esa es la gran diferencia. Porque por más demonios que aparezcan en tu mente a la hora de estar operando en la sesión de trading, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Por más demonios que aparezcan en tu mente, o ideales que debas cumplir como sumo sacerdote, que no puedan usar ningún testimonio en contra tuya. Que ninguno de los ideales y de los miedos que están intentando meterte en tu cabeza para no ejecutar la operación, para no seguir el plan, que no se meta en tu cabeza. Porque si tú te encaminas constantemente a tener a Jesús presente en la sesión de trading, tú vas a seguir tu plan. No vas a ser Pedro, ni tampoco te vas a dejar guiar por el sumo sacerdote de que no, tengo cierto tiempo haciendo trading y yo debería estar en esta cuenta de trading. Yo tendría que tener este capital. Yo debería estar acá. Yo debería hacer las cosas. Y también está la otra parte de la moneda que lamentablemente sucede, que es: lo estoy haciendo mal, será el setup, no sé, estoy inseguro. Tenéis la parte de que te critican demasiado y te ponía una vara muy alta que es inalcanzable, pero en el momento en que estés diciendo, ok, quiero hacer mi propio camino, no es como que quiera luchar con el sumo sacerdote, pero de cierta forma quizás ya estoy poniéndome de acuerdo para llegar a cierto punto. Y cuando lo estoy intentando, me salen 10.000 miedos que tampoco me dejan avanzar. Entonces quedo en un puto limbo de, puta hermano, me ponen la vara demasiado alta, pero en el momento en que quiero salir de la vara y empezar a avanzar porque quiero crecer, no puedo. No puedo porque me entran los miedos. Porque me entran los falsos testimonios del puto diablo para yo no seguir mi plan, weón. Pero Mateo 26:62 dice: entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Y 63 dice: pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dice: te exijo que en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Hay muchas cosas que podemos sacar de eso. En conclusión, recuerda que estoy en el trabajo, entonces estoy así como pendiente de la entrada. Entonces al final, como les digo, Jesús guardó silencio. Al final igual hay una gran respuesta, que después de que el sumo sacerdote le pregunta o le hace que le exprese que eres el Mesías, que tiene la razón, al final gran parte de lo que se me viene a la cabeza es:
Tú no tenés que intentar pelear. Vale. La mea bola, weón. Tú no tenés que intentar pelear o tener la razón con el miedo con lo que estáis batallando. Si tenéis rabia reprimida o estáis incómodo con alguna situación de tu vida o con alguna o tu situación de trading, no intentéis ganarle a ese miedo. No intentéis pelear con esa sensación. Tú simplemente tenés que estar presente. Tú tenés que estar presente con Dios y sostener firme la frecuencia en la cual te habla Dios. Tú lo has dicho. Y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar del poder, a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Sinceramente, podríamos entrar en más detalles, claro. Pero no quiero complicarlo porque ya me llegó el mensaje. Simplemente no tienen que pelear con la rabia que tienen guardada adentro. No tienen que intentar ganarle. No tienen que nada de eso. No intenten pelear esa frecuencia. No intenten intentar ganar esa frecuencia para después satisfacer el ego, porque ese es el otro, la otra parte del miedo o del ego negativo, como quizá puedan llamarlo. Tú simplemente tenés que estar presente con Dios, caminar con Jesús constantemente y seguir tu plan con lo que Dios te diga, aunque aparezca el miedo. Tienes que ser fiel a creer que es posible lo que tú estás creyendo hacer. Porque por más miedos que te aparezcan, en que te digan que el trading no es posible, en que cambiarte de casa no es posible, conseguir un mejor trabajo no es posible, que esa estabilidad no es posible. Todo lo que te digan, tu trabajo no debe estar en el hecho de intentar buscar razones para poder justificarlo si no estáis preparados para hacerlo. Sino que tu trabajo simplemente debería guardar silencio. Porque tú sabís que aunque el mundo exterior te esté poniendo weá en la cabeza, es como cuando Jesús estaba solo, con los brazos acá atrás, amarrados, ante el concilio, guardó silencio. Porque sabía que su presencia ya estaba hablando sola, weón. Esa debería ser tu misión. Nada más que eso. Así que espero que su trading mejore. Hay muchas partes de claramente, yo te estoy hablando solamente de, bueno, la reflexión que yo saqué con solamente este fragmento. Ni siquiera estoy incluyendo esto. Que puede ser más, claro. Así que, eso. Mi nombre es Martín. Recuerden seguirme en Instagram, ChavisFX. Y que Jesús lo acompañe constantemente.